Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos de nuevo a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Núñez. En esta oportunidad vamos a continuar con la segunda parte del primer video de la visa de por cura de trabajo. ¿Ok? En la primera parte, que les voy a dejar aquí en la descripción, para los que no lo han visto, los invito a verlo, porque les enseño cómo hacer el registro previo para poder iniciar el proceso de la solicitud de por cura de trabajo, ¿vale? Ya estando en esta segunda parte, van a ir conmigo a mi ordenador. Vamos a hablar sobre estos requisitos, cuáles son, a qué se deben, cómo conseguirlos en algunos casos y dónde deben cargarlo, y aparte de cargarlos, ver toda la parte de la aprobación, si es denegado, si es aprobado, y realmente qué tan difícil es poder, digamos, rellenar todo este formulario que nos deja la página web de visas. Cabe destacar que dentro de la misma página de visas pueden también consultar, para las personas que quieran, no sé, un visto, como dicen aquí, una visa de nómada digital, de empleado por cuenta propia, y todo esto lo pueden encontrar ahí mismo, ¿ok? Entonces no es nada más común que solamente una solicitud para una persona que quiera este visto en específico, sino que pueden consultar otros requisitos que se puedan adaptar a ustedes y puedan venir a Portugal de forma legal, porque hay personas que, por ejemplo, no quieren venir solamente por una visa de por cura de trabajo, sino que vienen como nómadas digitales, vienen como una persona que quiere trabajar por un tiempo y luego volver, una visa solamente por un cierto límite de tiempo porque trabajan a distancia desde otro país. Entonces todo esto también lo pueden ver a través de esta página web de visas, ¿ok? Y creando también el usuario, como les dije al principio, ¿vale? Así que sin más tiempo que perder, acompáñenme. Vamos a mi ordenador y desde allí continuamos, ¿ok? Para poderles explicar de una forma más específica. Así que vamos allá. Ok, chicos, ya nos encontramos aquí en la página de visas. Ya tenemos el usuario abierto, por supuesto que sí, ¿vale? Y les pude traducir la página para que puedan entenderla un poco más y así puedan comprender un poco más de lo que aquí dice, ¿ok? Para las personas que no entienden mucho del portugués. Aquí tenemos la solicitud del pedido de visto o la solicitud de pedido de la visa, ¿ok? Aquí donde le estoy señalando. Yo le voy a dar un clic para que cargue un poco la página y así podamos adentrarnos sobre algunos cuestionarios, algunas preguntas que la propia solicitud nos va a ir haciendo. Por ejemplo, una de ellas es ¿cuál es tu nacionalidad? Ya se encuentra atribuida porque previamente ya hicimos un registro en el cual ya colocamos cuál era nuestra nacionalidad. En este caso, yo que soy venezolano. ¿Cuál es el país de residencia? Aquí está, es una opción o es opcional porque depende del país donde tú te encuentres. Recordando también que tenemos que estar siempre legal dentro de ese país para poder hacer esta solicitud, ¿ok? Imaginemos que yo me encuentro en Venezuela, porque desde Portugal no podemos hacer la solicitud si ya nos encontramos aquí con un proceso ya migratorio previamente abierto, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el tipo de pasaporte? El tipo de pasaporte, vamos a ponerle un pasaporte común, ¿ok? Cada país es diferente, cada país tiene su propio pasaporte, así que bueno. ¿Cuántos días vas a quedarte aquí o cuántos días vas a quedarte aquí en el país? Tienes dos opciones, ¿ok? La primera no es, ¿ok? Porque no son hasta 90 días, pueden cambiar allí las opciones del viaje, ¿ok? O las opciones para poder pedir el visto. Lo mejor es esta, que dice más de 90 días, ¿ok? Para que cambie. Luego aquí te puede aparecer, ¿pretendes establecer residencia en Portugal con un familiar de la Unión Europea? Vale, esto si ya tienes una persona que es cónyuge o una persona que es amigo o alguien que se encuentra aquí, ¿ok? Si alguien se encuentra aquí, puedes poner que sí y luego vas a tener que llenarles algunos datos, ¿ok? ¿Vale? Lo normal sería que no, ¿ok? Que no tienes una persona, porque si vienes aquí con un visto es porque no tienes a alguien, digamos, que esté aquí, ¿sí? ¿Cuánto tiempo pretendes ficar aquí? Si colocas de 90 hasta un año, no es la correcta, ¿ok? Tienes que colocar de más de un año, ¿ok? Porque tu motivo de estadía aquí es para quedarte mucho más tiempo, ¿vale? Yo voy a intentar aquí un momento para ver si les puedo traducir esta página para que puedan entenderlo un poco más, ¿ok? O apreciar un poco más amplio de qué van todas estas preguntas, ¿ok? ¿Cuál es el motivo de la estancia?
El motivo de la estancia es lo que estuvimos hablando, ¿ok? Que es la visa de procura de trabajo o búsqueda de trabajo, ¿vale? En este caso. Yo quería hablarle un poco sobre esto, porque aquí era un tema muy importante, porque si una persona no viene por búsqueda de trabajo, puede cambiarlo, ¿ok? Puede cambiarlo, por ejemplo, a nómada digital, solamente que los requisitos van a cambiar, ¿ok? Entonces, por eso les decía al principio del video que era muy importante ver esta segunda parte, porque iba a aclarar las dudas de los miles de, bueno, no los miles, pero sí la mayoría de los vistos que hay. Por ejemplo, para trabajar directamente, motivos de residencia religioso, tratamientos médicos, bueno, infinidad. Yo les pido que puedan leer cada uno de estos requisitos para ver cuáles se adaptan a ustedes. Ahora solamente vamos a hablar del de búsqueda de trabajo porque es el que la mayoría de las personas me han escrito para ello, ¿ok? Entonces, empezamos la primera solicitud. Lo primero es solicitud de un modelo propio. El modelo propio es este, ¿ok? Que es el formulario que estamos llenando, ¿vale? Que lo veremos ahora. Ok. El segundo que está aquí, que se lo voy a dejar aquí enmarcado. Aquí está, bueno. Este que está aquí, dice pasaporte o otro documento de viaje válido por otros 3 meses, más allá de la duración de la estadía previa. Claro, un pasaporte que dure más de 3 meses previo, digamos, previo a la estadía previa, que sería 1 año y 3 meses. Pero yo les diría que si fuera un pasaporte recientemente emitido, sería mucho mejor, ¿ok? Para empezar el proceso. Recuerden que estos procesos a veces son un poco más largos y en algunos, por ejemplo aquí en Portugal, si no está tu embajada, se te va a hacer un poco más complicado para poder tramitar tu pasaporte si se llega a vencer a la hora de ir ya a la cita, ¿ok? Ok. Segundo requisito, sencillo, 2 fotografías iguales. 2 fotografías iguales tipo pase, tipo carné, de las cuadraditas pequeñitas, ¿ok? Actualizadas y en buenas condiciones de identificación del solicitante. Quiere decir que sean unas fotografías actualizadas, que estén en buenas condiciones y que, digamos que sean las más actualizadas para ti, ¿ok? Que se te vea tu rostro completamente, tipo pase, ¿ok? El cuarto requisito es título de transporte que asegure su regreso. Esto quiere decir que te necesitas un pasaje de vuelta. He escuchado muchos por allí que si con un pasaje solamente de ida, no. Un pasaje de vuelta. Necesitas tu pasaje de ida y tu pasaje de vuelta, ¿ok? O un título que asegure tu pasaje de vuelta. Que sería, por ejemplo, podrías colocar que tu vuelo, tu vuelta sería a partir de los 90 días, ¿ok? Prueba de la situación regular. Aquí dice, prueba de la situación regular si es de otra nacionalidad que no sea la misma del país donde solicitas la visa. Entonces, por ejemplo, yo soy de Venezuela, me encuentro en Perú, yo necesito una residencia de ese país, ¿ok? Para poder saber que yo estoy totalmente legal en ese país y que me puedan atender en el consulado y poder hacer el registro previo, ¿vale? Este siguiente paso dice solicitud de consulta de registros penales portugueses por el Servicio de Extranjería y Frontera. Este es un requisito fundamental porque le vas a dar parte al consulado como tal para que pueda decirle a Portugal que ustedes le dan permiso al país a que pueda sacarle sus registros penal o criminal, ¿ok? Para el CEP. Pueden llenar una hoja que se les va a dar el consulado, la van a llenar y le van a dar ese permiso, ¿ok? Siguiente, certificado de antecedentes penales del país de origen o del país en el que soliciten o que estén a residir durante más de 1 año. Los menores de 16 años están exentos de la presentación de los documentos relativos a registro penal. Esto quiere decir que necesitas el certificado de antecedentes penales de tu país o del país donde resides en el momento, ¿ok? Seguro de viaje válido. Esto la mayoría de las visas lo solicitan y saben que pueden conversar con su aerolínea para solicitar un seguro de viaje que les permita o que les cubra durante el tiempo que se extienda esta cita aquí en el país, ¿ok? Que se extienda la visa como tal para que les cubra durante este viaje, ¿ok? Tan importante para residir en el país, ¿vale? Prueba de la disponibilidad de recursos financieros por un importe de al menos 3 veces el importe de la atribución mínima mensual garantizada. Quiere decir que necesitas 3 sueldos mínimos de Portugal que se encuentren en una cuenta bancaria, ¿ok?
puede ser tuya o puede ser que, digamos, la tengas en efectivo y a través de un documento, ¿ok?, notariado del país donde te encuentres, puedas llevarlos al consulado, ¿ok?, para que ellos sepan que tú tienes estos ingresos para poder vivir o poder viajar y entrar al país, ¿vale? Necesitan 3 importes mínimos, tienen que entrar por la página web. Tengo un video ya que habla sobre el salario mínimo en Portugal, pero tengan al pendiente porque puede que aumente el salario y no sea lo suficiente, ¿ok? Aquí hablamos del título de transporte que asegure su regreso. Creo que aquí se repite, ¿ok? Porque el título de transporte que asegure tu regreso sería lo mismo que dice en la parte de arriba, sería tu viaje de vuelta. Así que es un requisito que se asegura, que se repite. No sé si es por la traducción al español o porque existe algún error ahí en la página, ¿sí? Esto es importante porque hay personas que, por ejemplo, no cuentan con las tres sueldos mínimos, ¿ok?, que piden, pero aquí dice se puede prescindir de la prueba de subsidios propios o de subsidios o medios de subsistencia propios mediante la presentación de un término de responsabilidad suscrito por un ciudadano portugués o un ciudadano extranjero habilitado. Habilitado es que tenga cartón de residencia, ¿ok?, con cartón de residencia aquí en Portugal, que garantiza la alimentación, el alojamiento al solicitante de la visa, así como la reposición de los costos de expulsión en caso de permanecer irregular. Esto es un documento, ¿okay?, que pueden sacar en cualquier notaría en Portugal. La persona que se encuentra aquí, por ejemplo, un amigo, con su pasaporte. Por ejemplo, yo saqué uno para un familiar, me costó alrededor de 12,5 €. Va notariado y esto sirve para la entrada aquí a Portugal, pero lo está solicitando ahora el consulado para la visa de procura de trabajo, ¿vale? Claro, es un requisito importante porque es válido por 1 año y también, bueno, crea bastante responsabilidad a la persona que te recibe aquí, ¿ok? Pero esto te puede servir por si no puedes hacer la declaración de los 3, digamos, no puedes o no tienes los recursos financieros o no puedes porque los tienes en otra cuenta y es imposible que los lleves al consulado X. Esto te puede ayudar, ¿ok? Otra cosa, la persona que se hace responsable de ti también tiene que tener ese importe. Entonces la persona que está aquí tiene que enviarte, me imagino que un estado de cuenta de los 3 meses que ha recibido salario, por ejemplo, 3 veces el importe de la retribución mínima mensual garantizada, que son los 3 meses que haya cobrado, los 3 salarios mínimos, ¿ok? Esa persona tiene que tenerlos de igual forma, ¿sí?, para que lo tengan allí en cuenta. Ok, aquí dice documentación específica, declaración con indicación de las condiciones de la estadía previa. Declaración con indicaciones. ¿Para qué vienes? Ok, relativamente, ¿para qué vienes? Vienes para trabajar para otra persona, qué sabes hacer, todo esto que lo vamos a llenar en el formulario, ¿ok? Prueba, esto es muy importante, esto es la prueba de presentación de declaración de manifestación de interés para la inscripción del IEFP. El IEFP es el Instituto de Empleo y Formación en Portugal, ¿ok? Y la declaración de manifestación de interés no tiene nada que ver con la manifestación de interés que haces cuando vienes sin la visa de procura de trabajo, que es otra cosa muy diferente. Esto quiere decir que te van a inscribir o te vas a inscribir en línea en el Instituto de Empleo aquí en Portugal. Es muy importante porque te ayuda a que ya tengas una inscripción previa y el Instituto de Empleo pueda ayudarte a conseguir un trabajo para ti, o por lo menos hacer algún curso, o por lo menos si llegas a quedar desempleado durante el tiempo puedas dirigirte allí y ver si hay alguna vacante adecuada a ti, o si ellos consiguen una vacante adecuada a ti, puedas entrar dentro de la página, puedas postularte, ¿ok? Importantísimo, ¿sí? Ok, ya teniendo este requisito, que lo puedes hacer en línea directamente en la propia página, y que el consulado también te puede ayudar a darte estos links y a ayudarte a gestionar, digamos, toda esta solicitud, porque vas a llevar todas las hojas en línea, o sea, en físico, ¿vale? Lo puedes hacer directamente con el consulado, llevando todo esto, o lo puedes hacer tú mismo, aquí, mira. Si le damos un clic a formularios, ¿ok? La página siempre tarda un poco aquí en cargar, vamos a esperar un momento, ¿vale? Listo. Él ya te dice tu identificación, ¿vale? Si son apellidos, ya porque como hemos hecho el registro previo, algunas de las cosas van a estar totalmente llenas. Pero, por ejemplo, el país es el país donde te encuentras. Si tú te encuentras en Venezuela, por ejemplo, Venezuela, aquí,
Venezuela. Nacionalidad de origen, Venezuela, ¿vale? Pero bueno, no vamos a perder mucho tiempo aquí llenándolo. Lo que quiero que vean que aquí van a colocar su nacionalidad, el país donde se encuentra, si se encuentra en otro país, el estado civil que esté dentro del pasaporte, que coincida, ¿ok?, con los datos. Y esto es en caso de traer menores, ¿ok? O si es un solicitante diferente o de una nacionalidad de la persona que ejerce el poder, ¿ok? Esto es otra cosa, que ya pueden llenar también los datos aquí, colocar el documento de viaje y darle a la página siguiente, ¿ok? Ya que si hemos llenado esta primera parte con tu correo electrónico, vamos al documento de viaje. Esto va a estar en un documento de viaje que coloqué de prueba, pero bueno, ya vieron que tiene un registro previo, ¿no? Aquí tienen que colocar la fecha de emisión del pasaporte, la vigencia, ¿ok? O hasta cuándo es válido y por qué ente es emitido. Si es por Venezuela, en este caso, pues aquí y le colocas Venezuela, ¿sí? Aquí vamos a llenar los datos de la personalidad. Si tienes un familiar de la Unión Europea o que está aquí, que se vaya a ser responsable tuyo, aquí es donde llenan los datos, ¿ok? En esta parte, su número de teléfono, si tiene título de residencia, la validez y todo ello, ¿sí? Vamos a la siguiente, el viaje. Mira, la ocupación actual, por ejemplo, si eres arquitecto en tu país, ¿ok? Entidad empleadora y toda tu actitud profesional donde te encuentras. El propósito del viaje, búsqueda de trabajo y puedes dejar un comentario tipo vamos a buscar trabajo, ¿ok? O búsqueda de trabajo, sería aquí, búsqueda de trabajo. Dice, no puedes escoger dos fichajes iguales, tienes que escoger uno diferente, estagio, ¿ok? Y aquí podrías escoger que también podrías trabajar como varias cosas, ¿vale? Este es un propósito del viaje, búsqueda de trabajo, puedes poner estagio o lo que tú quieras y varios tipos de trabajo. Estás abierto a varias solicitudes, ¿ok? ¿A qué destino vas? A Portugal, ¿ok? Y si tienes frontera, por ejemplo, muchas personas no viajan directamente a Portugal, sino que tienen escala en Madrid, por ejemplo. Pones España y si tienes, le das a la siguiente página que sería el visto, vistos varios. Tu visto es de 120 días, aquí ya de una buena vez la duración, que es de 120 días, recordando que tiene una prórroga de algunos días más, creo que son 60 días si no me equivoco. Es una sola entrada requerida. La fecha de llegada y fecha de salida, esta es la del viaje, ¿ok? De cuándo llegas y cuándo te vas, ¿ok? Solicitantes, autorización de entrada en el país de destino. Si tienes autorización de entrada en el país, por ejemplo, Madrid, en este caso Madrid, si tienes, sí. Okay. La entidad emisora, si tuvieras una visa una visa de tránsito, por ejemplo, si tienes escala en un sitio, si no necesitas, lo dejas así y ya, ¿ok? Y el visto cuando es válido lo terminarías de llenar, si fuera así, ¿ok? Referencias. Esto es cuando la entidad empleadora, cuando tienes que presentar o llenar un campo de alojamiento. Aquí tienes que llenar el alojamiento, por ejemplo, puedes meterte en la página de Booking o alquilar un hotel durante el tiempo de estadía, ¿ok? Haces un cálculo que, por ejemplo, por Booking suele ser muy barato. Creo que no deja los 120 días, pero sí lo deja hacerlo fraccionadamente. Así que puedes hacer dos estadías, ¿ok? En ese caso y llenarlo, ¿vale? Con 2 fechas. Los gastos, viajes y subsistencia, ¿ok? Esto es el solicitante. Si quieres, como les digo, dinero líquido, cheques de viaje, tarjeta de crédito, alojamiento prepagado, digamos que sea dinero líquido y así sucesivamente, pero no puedes tener 2 opciones que sean iguales. Cheques de viaje y así sucesivamente, ¿ok? Estos son los gastos del viaje y la subsistencia durante la estadía. Puedes decir que tienes tarjeta de crédito o lo que sea. Recuerden que todo esto tenemos que cargarlo más adelante, ¿vale? Los anexos. Esto es lo importante, porque aquí llegamos al final de, digamos, de este video, o la parte donde podemos cargar dentro de la página web todos estos requisitos. Ya hablamos de todos los requisitos, ¿ok? Los tenemos aquí, de nuevo, ¿vale? Desde el primero hasta el último. Título de transporte de regreso, documento de viaje más válido por 3 meses, la aseguradora, cargar todo. Aquí es donde vamos a cargar los documentos. Mira, la fotografía tipo pase, le damos un clic y la cargamos. Los anexos que te pidieron aquí, ¿vale? Los vas a cargar aquí, ¿ok? Y luego le vas a dar a presentar. Un clic a presentar y allí se van a cargar todos los documentos, ¿vale? ¿Y dónde puedo consultar el estado del pedido? Muy fácil, aquí arriba. Aquí cuando le das a presentar el estado del pedido,
te vas a consultar pedido y te aparece fase pendiente, cuando los reciben, cuando están en análisis, cuando están analizados y cuando están concluidos, ¿ok? Y ya cuando están concluidos sería una felicidad porque te van a invitar a que vayas al consulado para que retires tu visto, ¿vale? Espero que les haya gustado este video. Creo que les he aclarado el punto de la solicitud de la visa, cómo consultar el estado de pedido, cuáles son los requisitos. Sé que es un video un poco bastante rápido, pero que es bastante informativo, ¿okay? Espero que les ayude para realizar su viaje. Yo de todas formas estaré subiendo una tercera parte de este visto, indicándoles luego qué pasa a la hora de llegar a Portugal, ¿okay? Qué pasa a la hora de llegar a Portugal, qué debo hacer luego de la aprobación de este visto, ¿okay? Muchas gracias. Espero que los disfruten este video. Hasta luego.